días, buenas tardes, buenas noches. No sé desde dónde nos vas a mirar o a qué hora nos vas a mirar, así que te damos la bienvenida. Te decimos que eres importante en medio nuestro. Si es la primera vez que te conectas, quiero decirte que estás aquí porque hay bendiciones para ti, porque hay un mensaje especial para ti. Así que deseo que Dios entregue en este tiempo lo que Él quiere entregar y que remueva lo que Él quiere remover. No sé por qué tuve que decir esto, quién lo necesita escuchar, pero si eres tú, recíbelo de parte de Él. Y a las personas que nos acompañan semana tras semana, quiero decirte que eres muy importante en nuestras vidas, que puedas tomar aunque sea una de esta enseñanza, ya sea una palabra que pueda darte esperanza, ahorita lo que hablábamos con Eliana, esperanza y decir, aquí vamos de nuevo, me sacudo el polvo del ayer y aquí vamos de nuevo, lo que no se hizo, lo que pensé hacer y que no logré, aquí vamos de nuevo. Este es un tiempo de poder llenarnos de nuevo y decir, aquí vamos, dando un paso a la vez, un paso a la vez. Así que el tema que te traemos hoy en tu programa, Mentes Fuertes, Negocios Fuertes. Todos necesitamos lograr algo, pero si no tenemos esa mente fuerte, saber de dónde venimos, a dónde vamos, ser constantes, ser persistentes, no vamos a poder tener ningún negocio fuerte. Pero entonces, si no, ni bien viene la ola, nos mueve para aquí y para allá. Y necesitamos ser fuertes donde estemos plantados. Así que muchísimas gracias. Aquí estamos. El tema del día de hoy es tormenta y arco iris. Ahorita les vamos a explicar qué significa eso y por qué le llamamos así. Liliana, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy feliz, feliz. Bienvenidos, bienvenidas a la comunidad de Mujer con Propósito. Estoy muy feliz. Yo creo que tengo ese gozo, como dice la palabra, es que sobrepasa todo entendimiento. Y de verdad que es de esos días que, aunque está gris, mi corazón está muy, muy feliz, muy contento, muy agradecido, dándole gracias a Dios porque es muy bueno. Y aunque hay muchas cosas que están pasando alrededor nuestro y creo que tiene que ver con este tema, amiga. Eh, Primeramente, anoche estuvimos orando con mi esposo por lo que está pasando en la Florida, todo lo que está pasando, pero entendemos y comprendemos que esto es algo que desafortunadamente ya es recurrente, pero es la actitud también que se toma frente a estas situaciones. Y el tema de hoy está como anillo al dedo, porque la creación, le estaba diciendo yo, Vanessa, todo lo que nos rodea habla y nos habla a nosotros y nos da esperanza. Y a veces la gente dice, ay, es que Dios me habla, es que no lo escucho, pero Dios cómo habla. Siempre que yo le digo a la gente, no, es que Dios me habló, me dio una palabra, pero ¿cómo escuchas la voz de Dios? ¿Cómo escuchas a Dios? Entonces hay muchos lenguajes. El Señor dice que toda la creación habla acerca de Él, de su grandeza, de su soberanía. Y esto definitivamente tiene que ver con el tema del día de hoy. Así que, amiga, estoy muy, muy feliz con lo que nos traes el día de hoy y esperamos de verdad, de todo corazón, que sus corazones hoy se llenen de esperanza, de alegría y de gozo por lo que Dios está haciendo y sigue haciendo. No, hay una frase que dice, lo mejor está por venir. Es linda, yo la estaba usando, pero es que nos genera como que hay que estar siempre esperando a que algo mejor venga para estar gozosos. Y no, el día es hoy, hoy mismo. Yes, 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 yes. Bueno, no sabía si contarles esta parte de mi vida. Quiero comenzar, me encanta comenzar con historias, porque sé que las historias uno muchas veces se conecta y podemos ver que no solo nosotras o no solo eres tú que pasas por una situación difícil o una tormenta o un caso o un desorden en tu vida o con lo que está pasando, sino que también hay personas que han pasado por ahí, pero han podido salir de esa amargura, salir de ese desánimo y han podido comenzar de nuevo y llenarse de esa fe, de esa esperanza para que esa situación que pasaron o esa tormenta que vino a su vida pueda ser de bendición a otros ahora, porque ahora uno dice, yo también estuve ahí, yo también pasé por ese dolor, pero mírame, aquí voy de nuevo. O mira todo lo que el Señor ha bendecido. Mi vida o puedo ser de bendición a otros gracias a esa situación. Gracias a que obedecí, gracias a que
a que le creí a Dios, a que creí por medio de fe, Él puede hacer las cosas mejores. Aunque mi mirada o mis ojos piensen que esto se acabó, que ya no hay un camino, que hasta aquí nomás llegó todo, siempre hay un camino. Y voy a contarte la historia. El, mi mamá, si está por ahí, me va a decir, ¿por qué no apagaste tu computadora? Pero ya está. Voy a contarles esa historia que me tocó a mí primero, va con los pasos que voy a traerte hoy. Me tocó dejar de juzgar y perdonar. Dejar de juzgar y perdonar. Por más que nunca pensé, siempre lo tenía, usualmente tenemos cosas muy guardadas dentro de nosotros y muy adentro le ponemos muchas capas para poder ni siquiera mirarlos y no pensar en eso. Pero en mi caminar, hace como 15 años, en mi caminar con Dios, en mi caminar como mujer de fe o como cristiana, he aprendido a poder en momentos de dolor que paso en mi vida o en momentos de confusión, en momentos de mirar que algo no está bien, ¿por qué me estoy sintiendo así? Dar una revisada, de ponerme a pensar y decir, ¿por qué estoy sintiendo esto en este momento? ¿O por qué reaccioné así? Porque también puede ser que nuestra reacción es porque ha pasado algo, ya sea una herida en nuestra niñez, ya sea un dolor, ya sea un resentimiento, ya sea algo que está ahí. Y en mi caso, en esta parte en mi vida, yo tuve una reacción muy fuerte que no me había dado cuenta, ni lo había pensado, ni estaba presente en mi vida en ese momento. Ah, y era acerca cuando mi hermana mira mis manos y me dice, ay, qué bonitas tus manos. Me dice, eso yo me lo recuerdo, así me lo recuerdo. Ella me mira y me dice, qué finas son tus manos, son bien delgaditas, pequeñitas, ¿verdad? Y yo, ay, me dice, y yo estaba como que, ay, qué linda mi hermanita. Eh, mm, Me mira las manos, me dice, qué bonitas, qué finas, que todo, y yo estaba tan feliz todo lo que me decía de mis manos, hasta que dijo la palabra, tiene las mismas manos de mi abuelita, que en paz descanse, ella ya falleció, que es la mamá que trajo, que le dio vida, que la mamá de mi mamá, ¿verdad? Ahorita les cuento un poquito de la historia, pero entonces cuando ella dice esa parte de ahí que mis manos, todo estaba lindo, qué hermosas tus manos, qué preciosas, qué finas, todo, yo estaba súper feliz, me daba esperanza, hasta que mencionó que eran las manos, las mismas manos de mi abuelita. En paz descanse. Ahí yo recién le dije, no, así. Y cuando esa parte pasa, yo digo, ¿por qué reacciono así? O sea, y me molesté, me causó dolor dentro de mí, me malogró mi mañana, me malogró mi mano, porque ahora decía yo que feas mis manos, yo no quiero tener esas manos. Era una herida. Muchas veces no entendemos, no sabemos por qué, pero te comparto esto para que puedas darte ese tiempo de pensar y analizar. ¿Por qué me dolió? ¿O por qué reaccioné así? ¿Verdad? Me di ese tiempo, oré, le pedí a Dios, ¿por qué me molestó? ¿Por qué ahora veo mis manos feas? ¿Por qué ahora no me gusta lo que dijo mi hermana? Y al principio sí. O sea, empecé a preguntarle a Dios, tardó creo que una semana para darme la respuesta o más. Pero yo preguntaba y preguntaba por qué sentí eso contra mi abuelita si ella ya falleció. Y muy, muy escondido de mí había un dolor hacia ella. Y ese dolor era de que uno no entiende muchas veces la circunstancia de las personas, lo que ellos vivieron, pero uno muchas veces mira por fuera la circunstancia y juzga por lo que mira por encima de la historia. Eh, mi abuelita, que en paz descanse, ella dio a luz a mi mamá, pero la dejó a mi mamá con, con su madrastra, ah, ella no crió a mi mamá. Ella la dio de pequeña a mi mamá con su madrastra y entonces, y eso había desde niña causado dolor en mí que yo no había sabido, porque en mi corazón yo no entendía cómo una madre podía dejar a su pequeña, pero yo no sabía, eso era
algo que crecí, que era normal y que por encima todo se veía bien. Pero cuando pasa esta circunstancia, yo siento que era el tiempo que Dios quería sanar eso en mí, eso que lo había tenido escondido por muchos años. Yo ya era mamá en ese tiempo. Esto les cuento hace 5 años atrás, creo, 4 años atrás, 5 años atrás. Eh, cuando empiezo, y sí, sí, Dios, cuando uno le pide a Dios, cuando uno busca de Él y le dice por qué, Él contesta. Jesús dice en su palabra, ustedes no tienen porque no piden. En Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen la puerta y se les abrirá. Y yo estaba buscando una respuesta a ese dolor, a esa amargura que sentí. Y cuando Dios me muestra eso, mi abuelita ya había fallecido. Yo cómo le iba a poder llamar, iba a poder llamarle y decir, abuelita, ¿por qué hiciste esto? Dame una explicación. No, ¿verdad? Pero el Padre bueno empieza a poner las cosas en orden y empieza a mostrarme. Primero, al- primero no podía yo sola, no podía porque yo tenía razón, ¿verdad? O sea, ese dolor que yo sentía y le decía, es que Dios me recuerda ese dolor, recuerda, empiezo a recordar, empiezo a tener, y decía, yo tengo razón, yo estoy en lo correcto, una madre no debe dejar a su bebé, ¿verdad? Pero ¿qué? ¿Quién soy yo para juzgar? Dios mandó a su único hijo a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. ¿Quién soy yo para condenar a mi abuelita o para tener ese dolor contra ella cuando yo no sé lo que ella vivió en su pasado? Yo no sé lo que ella pasó, qué tormentas pasó en su vida. Pero yo no podía perdonarme sola. Entonces empecé a pedirle a Dios, ayúdame a perdonarla. Ayúdame a tener esa compasión por ella, esa misericordia por ella y entenderla. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Y sí lloré, sí, porque empecé a pensar más cosas que no estaban bien, pero tenía que salir todo eso, todo ese dolor, todo eso que yo por los años había metido por la condenación, por la juzgación, pero tenía que empezar a salir todo eso y empecé a entregárselo a Dios. Y Él nos conoce, Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Lo único que Él quiere es que salga para ser limpias y liberadas. Am, y ahí, Señor, cuando empieza todo a salir, como cuando uno limpia un closet, para limpiar un closet necesitas sacar todo primero y después empezar a poner lo que sí necesitas y todo un orden, y hay un orden y una limpieza. Entonces, cuando el Señor empieza a poner las piezas, empieza a poner esa compasión por ella, empiezo a pensar qué situación habrá pasado ella para hacer eso que pasó. Empiezo a perdonarla, pude perdonar a mi abuelita. Ella no me hizo nada a mí, pero hizo a mi madre y yo amo a mi madre y era un dolor que lo tenía guardado sin saber lo que tenía. Empiezo no solo a eso. Después que el Señor me ayuda a perdonar, paso ese proceso de perdonar, porque es un proceso, no es de la noche a la mañana que digo, ya la perdono y lo perdono, o perdono a mi esposo porque me hizo eso. No, es un proceso cuando has tenido muchos años de dolor y esa persona lo has tenido muy escondido. Es un proceso que tarda tiempo, pero tienes que persistir, ¿ok? Persistir y recordar que en el Padre Nuestro dice, Señor, perdona mis ofensas como yo también perdono a los que me ofenden. O sea, es recordar que también Dios nos perdonó, es recordar quién soy yo. Entonces Dios va haciendo el proceso lo va haciendo. Llegó el punto en que te digo, amo a mis abuelitas, amo a mi abuelita que está en el cielo. Es más, ahora puedo recordar cosas buenas de ella, puedo recordar ella cuánto ella era una mujer que alababa a Dios. Ella tenía gente que venía, y yo siento que he sacado muchas cosas de ella. Ahora, no solo tengo unas manos hermosas de ella, ahora le doy gracias a mi abuelita por esas manos preciosas que tengo. También si soy una adoradora, si soy una comunicadora, si soy, era porque mi abuelita era así. O sea, ahí, si está mi papá, mi mamá, mi abuelita era así, a ella le gustaba compartir lo bueno de la palabra de Dios y ella juntaba gente y venía gente a adorar a Dios en su casa, no en una mansión, no era, pero ella en lo poquito que tenía ella era todo una adoradora, una evangelista, así es la palabra, creo, evangelista. Aparte de eso, no solo tengo de ella, o sea, también lo que tengo de ella es de que ella también era negociante, o sea, cualquier cosa que miraba, ella quería ponerlo en negocio, ella quería
vendía ropita, vendía cositas, hacía todo eso, y yo tengo de ella también. O sea, Dios me empezó a ver. Y al momento de yo obedecer, de obedecerle a Dios y mirar esa parte en mi vida, no te digo algo, hay bendiciones acumuladas que muchas veces no las recibimos por falta de perdonar. Hay un arco iris que es una promesa de Dios. El arco iris que Dios le mostró a Noé. Yo sé que hay personas que usan el arco iris para lo malo, pero nosotros tenemos que ser fuertes y saber de dónde viene ese arco iris. Y de cuando sabemos en la palabra de Dios, sabemos que ese arco iris fue después de un diluvio que pasó por 40 días. Un diluvio que pasó por 40 días, que Noé, y si nos vamos más atrás de la historia, Noé, se dice en español, Liliana, porque en inglés no, ok. Noé obedeció a Dios en medio de una sociedad donde no llovía, donde no había tormentas, donde él obedeció a Dios a construir un arca, porque iba a venir un diluvio. Y nadie creía, y él solo lo hizo por obediencia. O sea, hay una historia atrás, y esa obediencia de Noé hizo que Dios pudiera mandar ese arco iris para que pudiéramos nosotros hoy en día poder recibir esa promesa que Dios no iba a destruir la tierra. No la iba a destruir, porque eso fue la promesa. Ese arco iris era que no iba a volver a causar otro arco iris donde destruía a todas las personas y la tierra. O sea, pero hay una obediencia. Entonces nosotros recibimos esas bendiciones cuando aceptamos esa promesa. ¿Y por qué te traje esto de mi abuelita? Porque yo pude aprender y a reclamarle a Dios las bendiciones buenas que mi abuelita había hecho. Y yo sé que hay bendiciones que yo hoy vivo. Es gracias a lo que ella hizo. Yo no sé cuándo fue el tiempo que ella se arrepintió con Dios, o lo que pasó, pero solo Dios sabe. Pero hay bendiciones, porque todos, yo soy buena y soy mala. Todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. La persona que se crea buena, estás confundida, instrúyete para que aprendas y veas que tienes bueno y malo. Entonces, y yo puedo reclamarle y decirle, Padre, yo sé que hay bendiciones buenas que mi abuelita obedeció, que mi abuelita hizo y que yo las puedo recibir. Y esa es lo que te traigo. No sé qué estás pasando en tu vida. No sé qué tormenta o qué dolor, o porque hay razones que tienes con ira, o no puedes perdonar tal vez a tu esposo que te está haciendo, que te ha sido infiel y no te moviste ahí en el tiempo que tenías que moverte, no tuviste esa valentía de dejarlo porque yo no estoy de acuerdo a las personas que engañan a otras personas, yo no estoy a favor, pero Dios es un Dios que puede cambiar, que pudo cambiar a Saulo cuando Saulo mataba a Pablo lo conocen, o Saulo mataba a los israelitas, y Dios pudo cambiar a Saulo, que era un matón, que era un asesino y mataba a gente buena que creía en Jesús, lo pudo cambiar para que pueda proclamar el evangelio de Dios y pueda ser uno de los más grandes líderes o apóstoles que escribió muchas escrituras en la palabra de Dios, lo pudo cambiar completamente. Yo sí creo en eso, que Dios puede cambiar, pero tienes que perdonar y puede cambiar a tu esposo, hacer ese Saulo, hacer ese Pablo, por más que tus ojos vean algo que es horrible, algo que tu esposo ha hecho horrible, que nadie lo haría, él puede cambiar, pero cómo uno puede dejar que Dios haga en la persona cuando tú perdonas. Dios puede hacer cosas increíbles cuando nosotros obedecemos y perdonamos, porque nosotros, ¿y sabes por qué perdonamos? Porque cuando nosotros perdonamos, sin que a veces la persona tal vez no se lo merece ese perdón, pero si nosotros perdonamos, nosotros podemos recibir la paz y la bendición de Dios. Y cuando Dios nos quiere dar esa paz y esas dobles bendiciones por lo que pasamos, ¿sabes qué pasa? Si esa persona sigue, en este caso que estoy hablando de tu esposo, sigue en tu vida, va a tener que cambiar a tu esposo porque vas a poder tener esa paz en tu hogar. Y la única manera que vas a poder encontrar esa paz y esas bendiciones que tú quieres recibir, o esa sanación que quieres recibir, es perdonando. Es un principio. Que Dios, por ser Dios, Él no puede romper sus principios. Él es un Dios justo.
Y él dice, lo único que te estoy pidiendo es que perdones, pídemelo, pídeme cómo que te ayude a perdonarlo y yo te voy a dar ese perdón. Yo te voy a entregar. Búscame y encontrarás. Pídeme y te daré. Toca a mi puerta y yo te abriré. De que este mensaje sea de bendición en tu vida. Mira que tocaste varios temas que me gustan y creo que el fundamental fue la tormenta cuando la falta de perdón o el dolor tiene esa oscuridad en nuestro corazón, porque el dolor causa eso, una oscuridad en nuestro corazón. El dolor cuando hemos sido lastimados, obviamente hay una herida y esa herida genera sentimientos, por eso se habla de resentimiento, porque se siente una y otra vez. Entonces, basado en lo que tú acabas de decir, Vanessa, y por qué nosotros hablamos de la mentalidad fuerte, porque yo me he dado cuenta en los trabajos, cuando yo trabajo con algunas personas, la raíz de su problema en un área financiera, en un área de su desarrollo, tiene que ver con eso que está en donde nadie lo puede ver, ¿sí? Tiene que ver con esas grietas que hacen que de pronto a alguna persona le cueste innovar, que a otra le cueste las relaciones, que a otra le cueste soltar y avanzar, arriesgarse, todo lo que es el mundo real. Y con base a eso, yo tengo una teoría acá frente al perdón. Primero, porque tú dijiste algo y es que Saulo, era un hombre que perseguía para matar, pero es que la palabra de Dios dice que cualquiera que odia en su corazón ya ha cometido ese pecado y hemos matado. O sea que no estamos hablando del acto en sí de matar, sino lo que pasa adentro. Cuando nosotros odiamos, cuando nosotros no perdonamos, pues se genera ese sentimiento prácticamente como que matas, ¿sí? Como si hubieses cometido homicidio en el corazón. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, estos procesos, para poder llegar a salir de ahí, yo creo en algo. Yo creo que más que pedirle a Dios que mi esposo haga o sea o no sea como yo pienso que sea, es mirar cómo yo puedo ser libre para poder realmente ver el cuadro completo, sacar la vía que tengo mi propio ojo. Y en ese orden de ideas, recordemos que cuando la palabra enseña que cuando nosotros no perdonamos, somos nosotros mismos los que nos colocamos en una prisión automáticamente y a esa persona y hacemos de esa situación o de esa persona un ídolo, lo cual nos lleva a otro pecado, porque nos ensimismamos, porque siempre estamos pensando en eso, en nuestro dolor, en nuestra lastimada, todo eso, y se nos olvida la cruz, que nosotros lastimamos a Jesús, fuimos nosotros quienes pusimos a Jesús allá a través del pecado que cada uno trae consigo mismo. Entonces, hay que entender toda la historia, hay que entender desde la creación, desde qué es la humanidad, cómo es que nosotros afectamos también para poder llegar a esos procesos y entender que más que un sentimiento que nos lastime, es poder trabajarlo y darle un contexto primero en la mente de decir qué es lo que pasa si yo sigo permitiendo esto en mi vida, qué es lo que pasa y lo que dijo Vanessa es muy importante porque yo siento esto hacia esta persona. Ahora, aunque Vanessa decía, no, lo que pasa es que o sea, ella lastimó a mi mamá y yo amo a mi mamá. Y muchas veces eso también son cosas que nosotros creemos y nos las tomamos para nosotros y tomamos venganza de algo que no nos compete. ¿Sí? Y nos solidarizamos con eso. ¿Y sabe cómo viene eso? A través de la murmuración. Cuando alguien habla mal de otro y lo vemos lastimado y esa persona nos afecta a nosotros, inmediatamente como que nos volvemos amigos y nos solidarizamos con ese dolor. Perdón el ruido afuera, con ese dolor y empezamos también a crear una mala imagen de esa persona e incluso a tener malos sentimientos hacia esa persona. No sé a cuántos de aquí les ha pasado que usted llega y habla con alguien y ese alguien le habla mal de otra persona y cuando usted lo mira ya no lo ve con la misma admiración, ya no lo ve con el mismo respeto, ni siquiera lo conoce, pero ya sembró algo en su mente y en su corazón y genera de una vez una figura, un concepto, un sentimiento acerca de esa persona. Y yo me he dado cuenta que hay personas que pueden estar enojadas con otras y pueden serlo, hablan muy mal de la otra y hablo con esa otra persona, esa tercera persona y a mí me cae re bien. Digo, pero a mí no me pasa nada malo. ¿Por qué? Porque mi corazón está limpio, porque no hay ningún tipo de sentimiento y eso me hace poder apreciar a esa persona desde una perspectiva del amor y no simplemente desde algo que alguien más me dijo. Y así pasa con Dios. Así pasa con Dios. Alguien
te da un concepto de qué es un cristiano, de qué es una iglesia, de quién es Dios, de lo que se espera, nos quedamos con eso y no comprobamos, como dice la palabra, que necesitamos renovar nuestra mente para comprobar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, si usted no ha comprobado la voluntad de Dios, que siempre es buena, es agradable y perfecta, creo que hay que trabajar mucho en la renovación de la mente y tener muy dispuesto el corazón para que el Señor lo limpie a través de la renovación de mi mente. Porque cuando yo le doy claridad a mis pensamientos, mis sentimientos cambian. Cuando yo entiendo que esta persona tiene una historia, como decía Vanessa, su abuela tiene una historia y nosotras tenemos una historia, entonces no somos las víctimas del mundo. Comprendemos que cada uno de nosotros trae un costal de cargas, de creencias y que a veces también son exageradas para maximizar el dolor y mantenernos en esa posición estancada durante mucho tiempo. Hacemos que esa tormenta no podemos ver el arco iris porque nos quedamos toda la vida en esa oscuridad. Si ustedes se dan cuenta, las tormentas traen oscuridad, hay rayos, los cielos se oscurecen, todo se opaca. Entonces, si hay oscuridad en nuestro corazón, difícilmente vamos a ver con claridad la visión, el camino y las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, sí tiene que afectar o sí afecta 100% el estado de nuestro corazón. Sí, yo he comprobado algo. Yo no puedo separar quién soy de lo que yo hago. Entonces, aunque las personas digan, yo, mi vida laboral es una cosa, mi vida de negocio es otra y mi vida espiritual es otra, mentira. Nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si el espíritu no está bien, afecta al alma y el alma afecta al comportamiento. Somos, esto que vemos es el reflejo de algo que está dentro de nosotros, de los seres humanos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando a mí me hablaban de perdonar, más que sea un proceso, tiene que ser una decisión. Porque cada vez que yo pienso en esa persona y en esa situación, y si no le doy un contexto, simplemente voy a dejar que el sentimiento siga, pero ni siquiera le estoy dando razón. ¿Por qué me fastidia? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué cuando pasa eso, como que genera un cambio en mi vida? Dele a su mente un contexto de por qué no puede pensar así o debe y lo que le está afectando. Y también suelte esa persona, suelte esa situación, suelte ese lugar, es una decisión. Realmente nos pone en una posición de víctima que nos pone como que, ay, pero es que si supieran lo que yo sufrí, mire, todos tenemos historias, todas las personas tenemos historia. ¿Por qué? No es por Dios, porque vivimos en un mundo caído. Esa es la base y ese es el fundamento de la vida del ser humano. Vivimos en un mundo caído. Caído quiere decir que pues está colmado donde dice la palabra que la potestad de los aires le puede dar al enemigo. Entonces no espere nada bueno si el enemigo es el que gobierna afuera. Pero por eso Jesús vino a establecerse adentro. Yo entraré y habitaré en ustedes, porque lo que está adentro nadie lo puede remover. Nadie. ¿Sí? Se construye y si Él es el que realmente gobierna mi vida, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón. O sea, que todas las promesas de Dios se cumplen desde adentro hacia afuera. Siempre, siempre, desde adentro. Él forma nuestro corazón para permanecer en Él, porque tenemos una batalla interna con nosotros mismos. ¿Y cómo puedo librar esa batalla, Liliana? ¿Cómo hago cuando mi carne me dice que me da rabia y el Señor me dice que perdone? Pues usted elige el camino del Señor. Dice, aunque no sienta, entonces renuncio a estos sentimientos y empiezo a confesar lo que dice la palabra de por qué debo hacerlo. La palabra, cuando yo la confieso, es el arma que me permite ser libre. ¿Por qué? Porque mi mente empieza a llenarse más de la palabra y de razones por las cuales eso te tiene que ir hasta que eso se desvanece y se va. Le quitamos el poder que le hemos dado durante tanto tiempo a esa situación, a esa persona, a esa tormenta. O sea que para experimentar el arco iris, ¿cierto? Sí vamos a tener que pasar por la tormenta, ¿sí? Lo lindo es que el Señor tiene un tiempo para esas tormentas, porque lo de que pasó con Noé fue por un tiempo. ¿Sí? El Señor estableció un tiempo y después van a haber señales de que todo empieza. Y yo estoy en ese punto. Vengo de una tormenta de más de un año, ¿cierto? De más de un año y estoy empezando a vislumbrar, así como no voy diciéndole a la palomita, vaya, mire, a ver si hay tierra firme, ¿cierto? Estoy en eso, estoy empezando a ver eso. ¿Es difícil? Claro, es difícil.
¿Es imposible? No, porque Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Pero si nosotros aprendemos a través de cada situación, ver al Dios del arco iris, que es su presencia, dice, mi presencia era contigo y te daré descanso. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Mire, Jesús, el Señor lo juró por sí mismo. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es fiel. Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Es su naturaleza. Así que en todo momento podemos estar pidiendo y confiando en que Él es bueno, aunque pasen cosas malas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay que entender el contexto. No somos las víctimas del mundo. Créanme que no. Así que si usted todavía no está vislumbrando el arco iris, por lo menos tenga la esperanza de que esto va a pasar. Y como dice la palabra, Señor, en tus manos están mis tiempos. Oren así. No, yo oraba así, yo que pase rápido, que y empezaba a orar y a hacer cualquier cosa que el Señor me decía, yo decía así porque quiero salir de esto ya. No, recuerden que la prueba produce paciencia y la paciencia produce constancia y firmeza. Entonces, mi carne, mi ansiedad de salir, es mi carne que es impaciente. Pero cuando el Señor forja el carácter, y el carácter no solo lo hace Dios, las personas somos propensas a eso, a ser formadas en el carácter, pero usted sabe si lo quiere que la vida lo forme o sea Dios. Pero yo sí les puedo decir que el carácter se forja en el dolor, en el horno, en el, ¿cómo es? En el foso de leones, ¿sí? Así que a veces nos gusta la historia de nuestros valientes y hermosos, preciosos héroes de la fe, pero no nos gusta lo que ellos pasaron. Nos gustaría que Dios nos mandara un día de la cárcel al palacio como José y llamarnos a gobernar, pero no queremos estar en la cárcel, no queremos estar ahí en la injusticia y tener la actitud de ser probados en la integridad como él fue probado para saber si realmente estaba listo para gobernar. Y esos son los negocios. Los negocios tienen que ver con liderazgo, tiene que ver con guiar a otras personas, tiene que ver con manejar ciertas sumas de dinero, tiene que ver con transacciones, con que usted no venda los principios cuando está en procesos difíciles, donde la gente está presionándole, donde las cosas no salen como usted esperó, donde está perdiendo cantidades de dinero. Eso es el mundo real, ¿sí? Pero nosotras conocimos, por la gracia de Dios, esa profundidad que nadie quiere exponer y que nosotras aquí lo hacemos porque somos productos de eso. Sí, yo le digo a Dios cuando yo empecé todo este proceso del ser, cuando empecé a formarme como coach y capacitadora, pues hay diferentes ramas. Eso es igual que la medicina, ¿sí? Usted es un médico, es ginecobstetra, es un médico general, cada uno tiene una rama. Y en el coaching y en la capacitación pasa igual. Y yo decía, en esa época utilicé mucho la palabra empoderamiento. Ya ahora no la uso porque se ha mal interpretado. Pero yo decía, Vamos creciendo, Liliana, y sí, sí, aprendiendo. entonces yo decía, empoderamiento del ser. Y yo ser, el ser, el ser, el ser, el ser. Y pues de ahí empezó Dios a trabajar en mi vida a nivel natural, pero también después empecé a descubrir el ser desde el espíritu, o sea, desde la parte espiritual, cómo Dios trabaja en cada uno. Entonces ha sido fascinante, pero es un camino que no ha sido fácil, pero la vida es de por sí es difícil. Entonces, si la vida es difícil, yo prefiero pasarla con Dios. ¿Sí? Nadie dijo que iba a ser fácil, pero por lo menos con él tengo una gran esperanza, amiga. Y de Así, esperanza. Iba a decir también a las personas que están mirando este programa y alguna herida salió a ti o algún recuerdo o algo pasó, escríbenos. Nosotros podemos, Liliana, no te pongo en la barca, pero 30 minutos de mentoría o de coaching que podamos ayudarte a ver por qué, porque muchas veces uno no puede solo. O tal vez algo que me venía a la mente en antitos es que a veces regresa, ya pasaste esa situación, ya lo lidiaste, pero vuelve a regresar de nuevo a tu vida. Tal vez es una maldición en el tiempo, tal vez es algo que está pasando. Podemos guiarte, tenemos material que nosotras hemos trabajado, que nos han ayudado, que hemos tenido mentores o guías espirituales que nos han ayudado a pasar este proceso de tormenta o este proceso de caos, de confusión, como tú le quieras llamar porque hay bendiciones en nuestras vidas. Te los voy a leer. Voy a leer primero algo que se nos dice en Lucas 6, 27 y 28. Dice, pero ahora ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes lo maldicen y oren por quienes los maltratan.
sea, esa es una instrucción que se nos ha dado. Si queremos bendición, tenemos que obedecer. No sé cómo hacerlo. Puedes escribirnos, dinos 30 minutos porque he pasado ese dolor o necesito esa instrucción. Pide. Dice que no pide, no recibe. Ah, en Isaías, para despedirme, Isaías 61:7 dice, en vez de su vergüenza, mi pueblo, mi hija amada, tú que me estás escuchando y mirando hoy, recibirá doble porción, recibirá doble bendición. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Hay herencias generacionales, hay bendiciones que necesitamos regocijarnos. Y así en su tierra recibirá doble herencia, su alegría será eterna. Están hablándonos que nosotros vamos a recibir bendiciones, doble bendiciones, pero tenemos que primero dejar de seguir esa amargura, de seguir reteniendo esa cólera, esa ira, de seguir siendo víctimas, de seguir siendo víctimas. Algo que te digo, Abraham no dijo, ay, pobrecito yo que yo no hablo bien, Señor, yo no sé hablar. Y sin embargo Dios lo usó. Y otra persona que me venía ahorita es el rey David. El rey David no dijo, sí, tienen razón, ese es un gigante. Ay, no, Dios solo pudo ayudarme con los osos o con los animales salvajes, él no va a poder ayudarme con ese gigante. No, él dijo, si Dios estuvo conmigo, si Dios me ayudó cuando era más joven en ese tiempo, cuando los animales salvajes estuvieron atacándome, él salvó mi vida de esos osos, de esos animales salvajes. ¿Cómo no me va a ayudar con este gigante? Ah, eso es en nuestra vida en estos momentos. Si Dios te tiene aquí viva, te tiene aquí en medio nuestro, ¿cómo no va a poder ayudarte con lo que estás pasando? Pues, pero ¿sabes qué pasa ahí, amiga, ya para irnos? Es que cuando una persona habla así es porque tiene una historia con Dios. Y eso, Camina yo con siempre le Dios. digo a mi esposo eso cuando empieza como a sentirse un poquito abrumado, yo le digo, amor, acuérdate que Dios ha hecho esto es como un inventario. Sí, cuando nosotros creemos que somos nosotros, definitivamente estamos perdiendo el tiempo ahí. Pero cuando nosotros tenemos un inventario, una historia con Dios, eso es lo que pasa, Vanessa. David tenía una historia con Dios. Él sabía quién lo había ayudado a él, quién era el que le había estado con él en esos lugares donde nadie lo veía, porque finalmente nadie lo veía. Y es eso, cuando nosotros comprendemos, yo digo, si nosotros en este momento el Señor pudiera mostrarnos un pedacito de cuán protegidos estamos, créanme que dejaríamos tanta queja, de tanto protegido que estamos, de todo lo que Él nos ha librado del lazo del casado. Pero como estamos tan encaprichados y tan almáticos, es decir, como es, no tengo lo que yo quiero, no tengo mis caprichos y eso, y no nos damos cuenta la realidad de lo que significa ser un discípulo y no un seguidor, entonces allí es donde nosotros crecemos realmente y comprendemos estas tormentas, Vanessa. Mientras nosotros sigamos en la posición de seguidor, que es desde la parte religiosa, y no vamos a ser discípulos, que es la parte de experimentar realmente todo en el Señor, difícilmente vamos a poder tener estas expresiones que tuvo David. Él no lo hizo desde la humanidad, créanme que no. Así que el Señor bendiga tu vida grandemente. Bye.